Estamos acá en la Feria del Libro. Acaba de terminar el evento de la presentación del libro de Agustín Laje, Generación Idiota. Nos cruzamos con varias personas conocidas, así que estuvimos haciendo algunas preguntas junto con Ariana. Vamos a ir a ver qué es lo que nos dejó este evento. ¿Sus nombres? Eugenio. Iñaki. Estamos acá en lo que sería la presentación del libro de Agustín Laje y quería saber cómo ven ustedes el factor de cristianismo dentro de esta sociedad posmoderna. Bueno, yo creo que el cristianismo tuvo un rol fundamental a la hora de asentar las bases en Occidente para que hoy seamos un mundo libre en comparación a, por ejemplo, Oriente. Cuando se habla de patriarcado, el mayor freno al patriarcado como tal, no a la idiotez que se dice que existe en Occidente, sino el patriarcado real que sufren las mujeres en Oriente, un freno a él ha sido justamente el cristianismo, ha sido el respeto hacia la mujer como el cristianismo lo tiene en sus bases. Es una idiotez pensar que el cristianismo es machista o es discriminatorio para con la mujer. De hecho, se habla de la Virgen María y es una de las figuras más importantes dentro del cristianismo, por lo cual es muy importante destacar que no es incompatible la figura de una mujer haciéndose valer dentro del cristianismo, es todo lo contrario, es valorada, es respetada, es cuidada. Y yo creo que somos una mayoría silenciosa, de hecho está creciendo constantemente el número de adeptos al cristianismo, más allá de si son católicos, protestantes, cristianismo como tal, seguidor de Cristo, independientemente porque al fin y al cabo es el mismo Dios. Entonces, la diferencia que podemos tener nosotros, yo creo que a Dios le importan muy poco siempre y cuando lo respetemos. ¿Cómo te llamas? Gabriel Valerini. ¿Cómo ve al cristianismo dentro de esta batalla cultural? En términos generales vengo viajando y recorriendo el país mucho, presentando temas que tienen que ver con la batalla cultural y tratando de despertar y animar a la iglesia, a los pastores, a los consejos pastorales, a los referentes cristianos, en despertar a estos temas que hoy nos movilizan como iglesia. La iglesia tiene que dar respuesta a ciertos temas que son parte de la agenda de todos los días. Hay temas instalados ya y hay temas propiciados por las políticas de este tiempo, de los cuales la iglesia no puede mirar hacia otro lado. Entonces yo creo que es fundamental, sobre todo en los jóvenes, porque se ve mucho que esto de la falta de respeto a Dios, la falta de respeto a la cultura, a la tradición. Entonces yo creo que es muy grave, que es muy peligroso entrar en ese terreno de tomarse a la ligera algo tan importante como a nuestro creador. Yo, por supuesto, soy cristiana, es un poco evidente. Brian, bienvenido a la Argentina. ¿Qué te parece particularmente este libro, Generación Idiota? Si lo leíste, ¿qué te pareció? Gracias por la bienvenida. Bueno, lo primero que tengo que contarte es de que el libro yo lo adquirí por Amazon mientras estaba en Estados Unidos y consecuentemente una de las cosas que más me llamó la atención y que fue un baldazo de agua fría fue el hecho de que, voy a contar un secreto que nunca lo dije en público ni en mis redes, pero la cuestión es que yo comencé a leer el capítulo 3 donde Agustín hace hincapié en aquellas marcas de origen estadounidenses, europeas, que justamente quieren tratar de vendernos la idea de todo lo que Eugenia habló sobre esto del feminismo. Y lo hacen por módicas sumas que en realidad no son pagables por la gente de clase baja, lo hacen justamente para gente de clase alta que generalmente no está interesada o mejor dicho, no digo que todos los ricos, ¿verdad? Pero hay muchos que no tienen sensibilidad social porque no viven las cosas que vivimos las personas que no pertenecemos a esa clase, por así decirlo, pero no lo digo de una forma peyorativa. Y se descubrió, y él da detalle por detalle, cuáles son las empresas que de alguna u otra manera venden estos eslóganes a costa de explotar y de esclavizar a muchas personas en el tercer mundo. O sea, tanto hablan de igualdad, diversidad, equidad, etcétera, pero resulta que al mismo tiempo detrás de todo ese eslogan, de esos mensajes, resalta una hipocresía fatal, porque están pagando a personas que generalmente no tienen un buen estilo de vida, no tienen un buen pasar. Me refiero ni siquiera a que sean ricas, sino que tengan simplemente, de alguna u otra manera, el sustento básico para tener una vida digna. Y esas personas son utilizadas en países ya del tercer mundo para de alguna u otra manera tratar de vendernos en Occidente la revolución
como digo, a costa de masacrar la dignidad de seres humanos que realmente necesitan vivir bien. Y el secreto que te decía es que yo estaba comprando alguna de esas marcas porque no me detengo a leer la historia de las marcas de las que yo adquiero unidades o artículos o productos que a mí me llegaran a interesar. Y que grandes multinacionales que nosotros siempre consideramos pilares fundamentales del capitalismo en realidad se prestan a estas cosas. Y Agustín lo hace hincapié e incluso trata de evitar de mencionar cuáles son las marcas, porque si después esto se sube en algún lugar obviamente se va a censurar, ¿verdad? Porque hay como una especie de complicidad en las grandes compañías que al mismo tiempo tienen conexiones con estas grandes marcas, y si obviamente vos vas en contra de ellos, pues tenés que pagar el castigo. ¿Por qué? Porque tu pecado es hablar la verdad, y hoy en día ya sabemos que las redes sociales castigan eso. Y Agustín habló muy bien durante la conferencia. Estamos viviendo la época de la posverdad, y en la época de la posverdad uno, digamos, el mayor pecado que uno que puede cometer es decir las cosas como son, porque el castigo es ser censurado, ser tratado de teórico de la conspiración, de una persona que no está bien de la cabeza. Y también es peligroso al mismo tiempo porque una generación de idiotas cada vez mayor va a ir en contra tuyo para justamente retirarte de la visualización de la vista del público, aunque nosotros sabemos que esa mayoría silenciosa que le hace frente a la generación idiota está despertando y ya no tiene miedo y ya no calla las cosas como son. Pero creo que hay muchos jóvenes que han intentado ridiculizar tanto la religión, han intentado ridiculizarla de todas las maneras posibles, que muchos jóvenes hoy en día dicen, bueno, sí, si yo digo que creo en Dios se van a reír de mí, como si fuese algo de magia o si un milagro fuese imposible, o cuando un cristiano dice creo en los milagros. A ver, si creo en Dios, lógicamente en los milagros es una consecuencia necesaria, entonces a lo sumo preocupate porque creo en Dios, no porque en los milagros, que es una consecuencia lógica de creer ya en algo superior que es Dios. No es tiempo de una iglesia tibia, no es tiempo de una iglesia dormida. Hoy veo cada vez más una generación de jóvenes que se empieza a despertar. Veo creyentes, cristianos, de todas las denominaciones, que empiezan a entender la necesidad de ahí ser sal, de ahí ser luz, de poder leudar la masa, de poder dar respuesta, de poder ser beligerante en una respuesta, de no callarse, de no pasar desapercibido, de confrontar con respeto, pero confrontar con la verdad bíblica, con la verdad de Dios, defendiendo los valores que son valores universales, que son valores de todos, y que esta sociedad, en nombre de estos nuevos derechos, en realidad están vulnerando los derechos que siempre defendimos. Entonces, hay de todo en la viña del Señor. Veo que hay un gran remanente que está surgiendo y está despertando a la batalla cultural, y por otro lado todavía veo un gran grupo mirando para otro lado y un gran grupo no metiéndose en estas temáticas. Pero creo que es fundamental correr el eje de ese intento de ridiculizar al cristianismo y demostrar que realmente es importante que una familia esté fundada en los valores que el cristianismo pretende para la sociedad, y que de esa forma una sociedad y una familia puede realmente ser muy buena. ¿Cómo es tu nombre? María Emilia Sebasco de Palermo. ¿Cómo ves a Agustín Laje como referente en la actualidad? Bueno, la verdad es que lo veo como un joven revolucionario que despertó las ideas postmodernidad, y yo hablo desde, por mi edad, digamos, de lo que fue la realidad que se fue gestando después que cayó el muro de Berlín y la izquierda. Entonces, en esa transición de que yo tenía la edad de ustedes, o la que puede tener hoy Agustín, en la que uno transita su carrera, su profesión, su vida sentimental, familiar, criando hijos, cómo se fueron revirtiendo todos los valores que hoy Agustín, de una edad muy joven, lo estudió, lo preparó, y que yo siento que lo viví, esa transformación, ¿no? De cómo se fue perdiendo el valor de la familia, se va enfrentando a los hombres contra las mujeres. En esta cuestión de género me parece que avanzan demasiado, siempre parece que falta un eslabón más para seguir peleándose en lugar de terminar con la violencia. O sea, la violencia es genérica, no es de género, no es de hombre versus mujer, ni de mujer versus hombre, sino que hay que terminar con la violencia en general. O con cuestiones culturales o históricas que quieren hacer revertir una historia analizada de un punto de vista moderno, cuando los hechos ocurrieron hace 2 siglos por lo menos, o 3, y la realidad era distinta y fue evolucionando.
Dentro de la política vemos mucho de estos idiotas, como los menciona Laje, pero no en el modo peyorativo, sino los define de una manera muy sutil. Y los vemos que están dentro de la política intentando promover ciertas cosas que uno por ahí se pone a pensar, basándose en la tradición, en su cultura y demás. Dice, esto es algo ilógico, algo estúpido. Estás viendo que a partir de que la gente detecta esto, hay como un nuevo renacer, digamos, dentro de la política, como punto de quiebre donde se está empezando a armar de nuevo todo desde cero. Definitivamente, y el claro ejemplo lo están dando ustedes aquí en Argentina, que como nosotros siempre hablamos internacionalmente, y seguro esto lo van a ver personas de varios países, nosotros nos damos cuenta de que Argentina, al igual que España, son probablemente los dos países a nivel mundial en donde el progresismo ha tenido mayor fuerza como quizás en ningún otro estrato del planeta. Entonces, aquí por ejemplo emergen fenómenos que se presentan muchas veces en los medios de comunicación de manera peyorativa como reaccionarios o ultraconservadores, pero es un orgullo cargar con esas etiquetas porque en realidad lo que significa etimológicamente es personas con sentido común, pero son presentados en el mainstream media, digamos, como gente que cargan teorías de conspiración, solamente por decir las cosas como son, por hablar la verdad. Entonces aquí emergen fenómenos como Javier Milei y uno dice, pucha, o sea, a ver, en el lugar donde todo el mundo está acostumbrado a la corrección política, que alguien dé la cara, diga las cosas como son a costa de todo lo que te van a decir, es una esperanza porque con ese ejemplo la región está renaciendo. Yo por ejemplo, estaba viviendo en Estados Unidos, como me toca hacerlo cada periodo anual, y allá un país que era supuestamente el pilar de la libertad y de la fe incluso, ha sido absorbido también por esto. Y uno dice, ¿cómo es posible? Con Europa pasó lo mismo. Pero sin embargo ustedes en Argentina, e incluso el renacer de Vox en España, están dando un ejemplo de que esto se puede dar vuelta. Y como decía en su momento Lupe Batallán, quizás Dios no nos va a pedir de alguna otra manera que nosotros rindamos cuentas por cuántas batallas hemos ganado, sino por cuántas batallas hemos librado y qué tanto hemos resistido. Por eso que justamente Agustín emula esto llamándolo la resistencia, lo mejor para definirnos, porque es lo que estamos haciendo. Estamos resistiendo porque esto es una batalla de David contra Goliat. Nosotros somos David que estamos tratando de resistir contra un gigante y no nos tenemos que preocupar porque de alguna u otra manera el bien siempre vence al mal. Y fundamentalmente quiero destacar que Argentina fue el primer país que en 1813 terminó con la esclavitud. Y nosotros tenemos una constitución magnífica que recibe a todos los hombres del mundo que solamente quieran trabajar y venir con buena voluntad. Entonces nunca tuvimos divisiones, ni de razas, ni de credos, ni culturales. Los están inventando. Muchísimas gracias. Con gusto. No me queda muchísimo más por agregar, pero sí decir que hace 2023 años que nos viene pasando lo que nos está pasando hoy, que es que somos perseguidos, que es que somos denostados, somos denigrados por lo que queremos y por la manera en la que elegimos vivir la vida. Y me parece que no hay manera más linda de vivir la vida que vivirla con Cristo, y me parece que bueno, que nosotros tenemos que ser orgullosos de eso, porque al fin y al cabo nos define como personas y es una bandera que me parece que tenemos que llevar, es la bandera que tenemos que llevar con mayor orgullo, porque me parece que es la que nos representa con todas las letras. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Este grupo que mira para otro lado, ¿considera que también es en parte por no meterse dentro de las universidades o no estudio? ¿Por qué cree de que hay una parte dentro de la juventud que mira para otra parte? No, pueden haber muchas respuestas. Por un lado, si uno no entiende lo que es la batalla cultural, si uno no entiende lo que es la agenda globalista, si uno no entiende el rol que la iglesia del siglo XXI tiene que tener frente a este tiempo, bueno, pasa también por un sentido de misión, pasa por un llamado también, pasa por un sentido de misión de la iglesia en este tiempo. Creo que hay muchas respuestas ahí, pero fundamentalmente hoy es sumamente importante que la iglesia asuma la responsabilidad de este siglo de ser sal, de ser luz y de poder, dice el texto bíblico, la iglesia es baluarte de la verdad. Es una verdad que hoy tiene que estar puesta en alto. Muchísimas gracias, muy amable.
Tenemos la cámara primero. Adelante suyo. Listo, buenísimo. Gracias, che.